Amados hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección número 2 del tercer trimestre del año 2019, para el 13 de julio, modelo para un mundo mejor. Muchas gracias por abrir este video y muchas gracias por ver este mensaje hasta el final. Te invitamos a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos durante la semana. También te invitamos a darle me gusta a este repaso de la lección y a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Bienvenidos. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre en el universo, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Al comenzar este repaso, rogamos tu santa bendición y agradecemos, oh Señor, por tu santa palabra. Bendice de manera abundante a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje y que nos han escrito para hacernos sus peticiones. Estamos seguros de que tú conoces cada situación y vas a responder de acuerdo a tu divina y santa voluntad y grande misericordia. Gracias por escuchar esta oración y por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Sábado 6 de julio, para memorizar. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:18. Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, verso 2 y 3. Posteriormente le dijo al pueblo de Israel: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Y en el nuevo pacto le dijo a la iglesia cristiana: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dios siempre ha estado interesado en restaurar su relación con la humanidad que se enemistó con él. Al principio de los tiempos se valió de instrumentos humanos tales como Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob para llamar a toda la humanidad a que se reconciliaran con él. Estos hombres consagrados al Señor recibían instrucciones de él para instruir a los demás y así comunicarles el gran anhelo de Dios de salvarlos y enseñarles a vivir en santidad. Cuando Dios estableció a Israel y a la iglesia cristiana o el remanente final como su pueblo escogido, lo hizo con el fin de depositar en ellos su verdad y convertirlos en proclamadores de esa verdad, no para hacer de ellos un pueblo orgulloso y exclusivo, sino para que comunicaran al mundo el gran amor de Dios, la oportunidad de salvación y la eternidad de sus mandamientos. En otras palabras, Dios bendice a sus siervos, bendice a su pueblo, para que a su vez ellos vayan a bendecir a otros con la luz de la verdad. Somos bendecidos por Dios para ser bendición para otras personas. El espíritu de profecía nos dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. Efesios 3:10. El despliegue final y pleno del amor de Dios. Libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El propósito de Dios para su iglesia,
Primer párrafo. Excelente día para los hijos e hijas de Dios que han recibido la bendición del Padre Celestial para a su vez ser bendiciones para otras personas, comenzando por su familia, extendiéndose en su iglesia y llegando a sus vecinos y amigos. Lección para el día domingo 7 de julio. El Dios que oye. Salmo 34:6 nos dice: Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Éxodo 3:7 dice: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Hermanos y hermanas, Dios sabe, Dios oye, y Dios ve. No hay nada que te inquiete o que te duela, que a Él no le duela también. Él te ama y vela por ti. 400 años de esclavitud es un periodo muy largo para ser soportado. Sin embargo, Israel, aunque oprimido y maltratado, era constantemente fortalecido por el Señor en este largo periodo de esclavitud. Las circunstancias no son las que definen si Dios está o no está con nosotros. La historia de José así lo demuestra. Dios estaba con él y sin embargo fue sometido a la esclavitud y fue falsamente acusado como malhechor. Sus circunstancias eran adversas, pero su fe se aferraba a la promesa de la presencia de Dios en su vida. Lo mismo podía hacer Israel. Eran esclavos, eran maltratados, pero más allá de sus circunstancias, podían estar seguros de que el Dios de Abraham y de Isaac no los había abandonado, y a su tiempo obraría su libertad. Mientras tanto, tenían toda su gracia, toda su fortaleza para soportar la aflicción. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Por qué era tan importante para Dios comenzar a describirle su plan a este pueblo con este mensaje específico? ¿Qué te llama la atención acerca de esta declaración de Dios? Dice la palabra del Señor: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que os hacen en Egipto, y he dicho: Os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios nunca había estado indiferente al sufrimiento de su pueblo, más bien había sufrido con ellos cada dolor y cada pérdida. Todo hacía parte de su plan. Israel debía ser un constante testimonio para los egipcios acerca de la verdad de Dios, pero también de la vanidad que tenían los egipcios en su idolatría. Los israelitas debían testificar de la verdad mientras sufrían la esclavitud. Dios estaba con ellos para fortalecerlos y ayudarlos a mostrar en Egipto la verdad divina. En el momento preciso, envía a Moisés a decirles que siempre ha estado allí con ellos y que ha llegado el tiempo de cumplir la promesa de liberación hecha en un principio a los padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés les asegura que pronto van a ser liberados y que serán establecidos en una tierra de bendición. El plan de Dios era que Israel se convirtiera en un pueblo justo, santo y sabio, y mediante ellos bendecir al mundo entero con sus mandamientos. Nos dice Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El hecho de ser conscientes de la presencia de Dios a nuestro lado en los momentos más difíciles y de saber que Él siempre oye nuestras súplicas debe llevarnos a inclinarnos ante Él y a adorarlo por su gran amor y cuidado. Las circunstancias pueden ser adversas y los problemas pueden ser constantes, pero hermano y hermana, podemos estar seguros que nuestro Dios está con nosotros y al final cada problema se convertirá en un testimonio del cuidado amante y fiel del Señor por nosotros.
El espíritu de profecía nos dice: levantaos e id a vuestro Padre. Si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro, aún antes de que la oración sea pronunciada, o el anhelo del corazón sea dado a conocer. La gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 16, la rehabilitación del hombre. El mejor de los días para mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que saben, que están seguros de que a pesar de sus difíciles circunstancias, Dios está con ellos, fortaleciéndolos, animándolos y consolándolos. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Lección para el día lunes, 8 de julio. Los 10 mandamientos. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 40. Luego leeremos Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. El resumen que hace el Señor Jesucristo de los mandamientos. ¿En qué medida nos ayuda a entender lo que leemos en cada uno de los 10 mandamientos? Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Éxodo 20, 1 al 17 nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos son las 10 palabras de Dios para nosotros. Son la manifestación de lo que Él quiere de cada ser humano. Si queremos saber qué quiere Dios para nosotros, podemos leer los 10 mandamientos y lo sabremos. Éxodo 21 dice claramente que fue Dios quien habló o proclamó los 10 mandamientos. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esto nos muestra que los 10 mandamientos salieron del corazón de Dios. Por ello, los 10 mandamientos no pueden ser maldición, no son una carga pesada y difícil de llevar, porque nada que salga del corazón de Dios para sus hijos es malo. De allí que Pablo testifique acerca de los 10 mandamientos
lo siguiente: así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El salmista se une a esta declaración cuando nos dice: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 111, 7 al 8. El Señor Jesús testificó acerca de la santa ley de Dios lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. El apóstol Pablo nos asegura que el guardar los 10 mandamientos sigue siendo algo de suma importancia en la vida cristiana. Así dice: la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7:19. Siendo que los 10 mandamientos surgieron del corazón de Dios y fueron proclamados por Él, podemos sin lugar a dudas decir que son palabra de Dios. Y si son palabra de Dios, no caducan, no pasan, no acaban y no se anulan, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Los 10 mandamientos son universales y eternos, lo que quiere decir que aplican para todos los hombres en todas las épocas. Si los hombres y mujeres de hoy amáramos a Dios y guardáramos sus mandamientos, qué diferentes serían nuestros hogares y la sociedad de hoy. El mundo entero conocería lo que es vivir bajo el gobierno divino. Pero como hemos pisoteado la santa ley de Dios y la llamamos yugo de esclavitud, hemos convertido el mundo en un abismo de dolor, crueldad e injusticia. El salmo más largo de la Biblia, y a la vez el capítulo más extenso de la misma, está dedicado a exaltar a Dios y a su santa ley. Esto no puede ser casualidad. Así lo quiso Dios para que todos pudiéramos tener testimonio de la santidad de sus requerimientos y la eternidad de sus mandamientos. Si creemos en la Biblia, debemos creer en los 10 mandamientos sin abolir ninguno. Si creemos que el Salmo 91 está vigente, o el Salmo 23, o el Salmo 20, o el Salmo 121, también debemos creer que el Salmo 119 está y estará vigente por siempre. Esto nos dice este precioso y extenso salmo: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Salmo 119, 126 y 128. Todo lo que sale del corazón de Dios y es expresado por sus palabras está lleno de su amor. Si tuviéramos que resumir los 10 mandamientos, tendríamos que resumirlos como lo hizo el gran maestro: amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ojo, que nunca un resumen significa que los detalles específicos de aquello que ha sido resumido se han abolido. Por ejemplo, podemos resumir todo lo que Dios dijo en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, en una sola frase: Dios es amor y justicia. Pero esto no significa que ya no es necesario conocer y obedecer en detalle los mandamientos de su santo libro. Es igual con los 10 mandamientos. Se resumen en amar a Dios y en servir al prójimo con amor, pero no significa que los 10 mandamientos en detalle hayan dejado de tener relevancia. El que ama a Dios y al prójimo siempre estará dispuesto a obedecer los 10 mandamientos, y los que guardan los 10 mandamientos siempre lo van a evidenciar, amando a Dios y a su prójimo como a sí mismos. El espíritu de profecía nos dice:
Los 10 santos preceptos pronunciados por Cristo sobre el monte Sinaí eran una revelación del carácter de Dios y dan a conocer al mundo el hecho de que Él tiene jurisdicción sobre toda la heredad humana. La ley de los 10 preceptos del mayor amor que pueda presentarse al hombre es la voz de Dios que habla desde el cielo al alma, prometiéndole: haz esto y no quedarás bajo el dominio y el gobierno de Satanás. No hay negaciones en esta ley, aunque así parezca. Su sentido es: haz esto y vivirás. El Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean un muro de protección en torno de sus seres creados, hijos e hijas de Dios, bajo el título Misericordia hacia miles. Lección para el día martes 9 de julio. Esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. Vamos a leer Éxodo 23:9. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Israel aquí? Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Si algo debe hacer un cristiano, es nunca olvidar lo que era antes de conocer a Cristo y lo que es ahora que ha conocido la abundante misericordia del Señor. Nunca debemos olvidar que fuimos los más dignos de conmiseración antes de conocer al Señor, porque así podemos seguir sintiendo esa empatía por los que sufren y ese anhelo de ayudarlos a conocer al Señor para que vengan a Él y sean libertados. Por otro lado, el propósito de Israel era predicar la luz de Dios a toda nación, a toda tribu y a todo pueblo. Por ser depositarios de la ley del Señor, muchos extranjeros al pasar por Israel se iban a sentir atraídos a la religión verdadera. Algunos probablemente querrían quedarse en Israel, y de esto hay ejemplo en la Biblia, entre ellos Ruth la Moabita, Urías Eteo, capitán del ejército de David. Por esta razón el Señor aconseja a Israel que aprenda a tratar a los extranjeros, y su argumento es empático. Les dice: recuerden que ustedes también vivieron como extranjeros en Egipto, recuerden cómo los trataban allá, y por favor, no traten mal a los extranjeros, trátenlos con amor, tengan misericordia de ellos, porque vivir en una tierra que no es la tierra propia causa dolor al alma. Qué interesante que el Señor se preocupara por los extranjeros, pero que Israel se convirtiera en un pueblo tan exclusivo que tratara a los extranjeros con desprecio. Una cosa fue lo que Dios les enseñó y otra cosa fue lo que Israel decidió practicar. Vamos a leer Éxodo 22, 21 al 23. Cuán importante era que el pueblo recordara su propia esclavitud en las instrucciones de cómo debían tratar a los menos afortunados en su nueva sociedad. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. La ley mosaica estaba constituida por 613 mandamientos. Entre esos estaban los 10 mandamientos proclamados por el Señor en el Sinaí. Todas estas leyes o mandamientos fueron dadas por Dios a Moisés. Moisés solo fue un receptor de la ley, nunca su autor o su originador. Así lo dice Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. El libro de Éxodo, desde la proclamación de la ley en adelante, pasando por todo Levítico, Números y Deuteronomio, contienen las leyes detalladas que Dios le dio a Moisés para enseñarle al pueblo a poner en práctica diaria y comunitaria los 10 mandamientos. La lección nos dice: Dios da 3 capítulos de leyes sobre el trato apropiado para con los esclavos, leyes que contrastaban señaladamente con el trato que muchos de los israelitas habían experimentado. Había leyes relacionadas con delitos violentos, leyes relacionadas con la propiedad, leyes para la vida cotidiana y principios para establecer tribunales que implementaran estas leyes
y administraran justicia. Éxodo capítulo 21 hasta el capítulo 23. Entre estas leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos de esta nueva sociedad, así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables. No se debía explotar a la gente. Incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera que se respetara su dignidad, como recoger los cultivos sobrantes de los campos cosechados. Este trato para con los forasteros y los extranjeros no era común en la antigüedad. Incluso actualmente, algunos parecen olvidar estos importantes principios morales con respecto al trato con los demás. Fin de la cita. Por causa de la situación económica de muchos países, hay muchos extranjeros en nuestra comunidad. No debemos ser indiferentes con ellos. No debemos tratarlos como poca cosa. Tampoco aprovecharnos de su mano de obra. Hemos de ayudarlos. Hemos de tratarlos como el Señor nos ha tratado a nosotros en cada momento y circunstancia, con amor invariable, con misericordia abundante, con comprensión cristiana. Hemos de tenderle nuestra mano al extranjero y ayudarlo según nuestras posibilidades, pero siempre con mucho amor. Pero también recordemos que el Señor se siente feliz y complacido cuando ve a su iglesia y a cada uno de sus hijos ayudando a los menos favorecidos. De los 613 mandamientos que encontramos en el Pentateuco, 603 eran aplicables de manera particular a Israel y los 10 mandamientos eran de carácter universal, es decir, aplicaban no solo a los hijos de Israel, sino a todo ser humano en todo lugar. El espíritu de profecía nos dice: la ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera hipocresía. El adorador de Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra de la raíz del egoísmo, no puede cumplir sus deberes hacia Dios y oprimir a sus semejantes. El segundo principio es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Estas son las palabras de Jesucristo, de las cuales no puede apartarse ningún hombre, mujer o joven que sea verdadero cristiano. Es la obediencia a los principios de los mandamientos de Dios lo que modela el carácter de acuerdo con la similitud divina. Dejar a un vecino sufriente sin atender sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Hijos e hijas de Dios, bajo el título Amemos a nuestro prójimo. Excelente día para los hijos e hijas del Señor. Lección para el día miércoles 10 de julio, el segundo diezmo. La lección nos dice: muchos cristianos reconocen y siguen las instrucciones de la Biblia con respecto al pago o devolución del diezmo. Por lo general, se hace referencia a Malaquías 3:10. Es una fórmula simple en la que los creyentes dan el 10% de sus ingresos para apoyar la obra de la Iglesia en la difusión del Evangelio. Al confiársele estos diezmos, las iglesias generalmente tienen pautas estrictas sobre el uso de estos fondos, fundamentalmente para emplearlos para sostener el pastorado directo y la evangelización. Vamos a leer Deuteronomio 14, 22 al 29. En estas instrucciones, ¿cuál es el propósito principal del diezmo? Dice la palabra del Señor: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre,
Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La tentación es pensar que hemos cumplido con nuestros aportes cuando damos ese 10%, pero las instrucciones dadas a los israelitas sugieren que la cifra del 10% era un punto de partida. Los estudios sugieren que un israelita en la antigüedad, según las pautas de las leyes levíticas, normalmente ofrendaba entre 1/4 y 1/3 de los ingresos anuales a la obra de Dios para sostener a los sacerdotes y el santuario, y para ayudar a los pobres. Algunos eruditos describen esta ofrenda, especialmente la dedicada a sostener a los extranjeros, los huérfanos y las viudas, como un segundo diezmo. Es obvio que el pueblo debía disfrutar de los resultados de su trabajo y celebrar sus cosechas. Dios prometió bendecirlos, especialmente en su nueva tierra, pero no debían dar por sentada esa bendición, ni olvidar a quienes no eran tan dichosos. En los años normales, esta parte de la cosecha debía llevarse al santuario, y desde allí se compartía, pero cada 3 años debía hacerse hincapié en compartir las bendiciones con su comunidad. En estas celebraciones de la cosecha, se prestaba especial atención a quienes fácilmente podrían haber sido pasados por alto u olvidados. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Deuteronomio 26:12. Según las instrucciones de Dios, al menos una parte de las ofrendas de los israelitas debía focalizarse en brindar ayuda financiera y práctica a quienes más la necesitaban. Nuevamente, esto se basaba en la memoria del pueblo y en el reconocimiento de cómo Dios había sido misericordioso y justo con ellos. Vamos a leer Deuteronomio 26, 1 al 11. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Cómo deberíamos aplicar esto a nuestra forma de dar a los necesitados? Dice la palabra del Señor: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. El espíritu de profecía nos dice:
Hay entre nosotros quienes tienen un espíritu manso y humilde, el espíritu de Cristo, que realizan muchas acciones pequeñas con el objeto de ayudar a los que están a su alrededor y que no piensan en ello. Se sorprenderán en el día final al descubrir que Cristo tuvo en cuenta la palabra bondadosa que dirigieron al desalentado y los pequeños donativos que dieron para ayudar al pobre y que implicaron abnegación para ellos. El Señor toma en cuenta el espíritu que impulsa un acto y recompensa consecuentemente, y la pureza, la humildad y el espíritu de amor como el de un niño influyen para que la ofrenda sea preciosa a su vista. Review Dan Herald, 3 de julio de 1894. Lección para el día jueves, 11 de julio, el año del jubileo. El Diccionario Bíblico Adventista nos dice sobre el jubileo lo siguiente: el año 50, al fin de 7 ciclos de años sabáticos, en los que se prohibían sembrar y cosechar. Todos los esclavos hebreos debían ser liberados ese año, y la tierra volvía a sus dueños originales. Esta última provisión impedía que unas pocas personas ricas crearan un pequeño grupo de terratenientes y una mayoría de personas quedara sin tierra. La venta de la tierra en realidad sería solo un alquiler por un tiempo largo. Fin de la cita del Diccionario Bíblico Adventista. Levítico 25:23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios había otorgado a cada familia una heredad. En ella debían cultivar y de ello debían obtener su alimento. Pero por algunas causas fortuitas, algunas familias se veían en la necesidad de vender sus tierras. Sin embargo, en su sabiduría y misericordia, Dios no permitía que los más afortunados se quedaran para siempre con la heredad de aquellos que habían vendido sus tierras por alguna necesidad. 50 años después, la familia originalmente dueña de la tierra volvería a recibirla como su posesión o herencia dada por el Señor. Vamos a leer Levítico 25, 8 al 23. ¿En qué medida imaginas que la sociedad sería diferente si se aplicaran estos principios, especialmente las palabras «no se explotarán los unos a los otros» del versículo 17? La palabra del Señor nos dice: «Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
El espíritu de profecía nos dice: las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. Patriarcas y Profetas, página 575. Todo esto nos muestra lo importante que es para Dios el establecer leyes que beneficien a los que tienen necesidades. El Señor quiere que aprendamos a suplir las necesidades de aquellos que realmente están en una posición menos favorecida que la nuestra. Siempre que esto hacemos, exaltamos a Dios y Él nos provee mucho más de lo que damos para ayudar a otros. Que el Señor bendiga a sus hijos alrededor del mundo. Muchas gracias por escuchar la lección del jueves aquí en su canal En Defensa de la Fe. Lección para el día viernes 12 de julio, para estudiar y meditar. Lee el capítulo llamado La ley dada a Israel y Dios cuida de los pobres, en Patriarcas y Profetas, página 310 hasta la 324 y 570 hasta la 577. Dice el espíritu de profecía: después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto a las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo quienes le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimentos. Patriarcas y Profetas, 570 y 571. Estas regulaciones tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habrían de refrenar la avaricia y la inclinación a la autoexaltación, y habrían de cultivar un noble espíritu de benevolencia, y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, habrían de favorecer el orden social y la estabilidad del gobierno. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros. Patriarcas y Profetas, página 575. Muchas gracias, mis amados hermanos, por quedarse hasta el final del video. Gracias por compartir este mensaje con tus hermanos y con tus amigos. Gracias por darle me gusta a este video y gracias por suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón generoso, un corazón agradecido, un corazón que se deleite en exaltar su nombre, pero también en darle amor, servicio y beneficios a nuestro prójimo más necesitado. Nuestro Padre que estás en el cielo, tu nombre sea santificado desde ahora y para siempre. Gracias por esta palabra que nos has enviado. Gracias porque en ella reprendes nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestra avaricia. Te entregamos hoy nuestro corazón, para que lo transformes en un corazón agradecido contigo, pero también generoso con nuestro prójimo. Que nos ayudes a tener en cuenta a nuestros hermanos extranjeros que están en nuestra comunidad, a no esperar a que ellos nos pidan, sino a darles según sus necesidades y según tú nos has dado a nosotros. Te rogamos una bendición especial por los hermanos que nos han escrito en los comentarios para hacernos sus peticiones. Dales, oh Señor, salud espiritual y física. Bendice a sus hijos y a sus hijas, que cada una de sus familias sean edificadas en la roca eterna que es Cristo Jesús. Bendice de manera abundante sus congregaciones, que en ellas se manifieste tu palabra y se predique la verdad presente. Nos encomendamos en tus manos, oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.